La comunidad de Voz, Canto, Expresión se construye con tu voz. Tu opinión es muy valiosa y me encantaría que dejes tus comentarios. ¿Qué temas te gustaría que trate en el próximo episodio? ¿Qué dudas tenés acerca de la voz? O simplemente compartime tu experiencia. Podés visitar mi página web www.magalisanchezalleno.com y suscribirte al newsletter para enterarte de nuevos episodios y recibir recursos exclusivos de exploración vocal y corporal. También vas a encontrar información acerca de clases de canto personalizadas, coaching en neurovoz y sesiones de musicoterapia y psicoterapia vocal. Activa la campanita en Spotify o en YouTube y suscríbete al canal para no perderte nada. Gracias por ser parte de este camino y darle voz a este proyecto. Comienza entonces Voz, Canto, Expresión, Podcast, un espacio destinado a la investigación, difusión, promoción y aprendizaje de la voz, el canto y la expresión. Si la voz es tu pasión, este podcast es para vos. Ayer fue 14 de febrero, San Valentín, un día donde celebramos el amor. Y tengo dos grandes amigos, Alejandro Vázquez y Mariano Tacañi, que aceptaron hacer este episodio para hablar acerca de su relación de amor de hace tantos años, que está atravesada por el teatro, y también el amor a los musicales, el teatro y a la vida en vínculo con el arte. Alejandro se define como un actor que canta y se sabe mover. También es realizador de escenografía y vestuario. Pero yo les digo que es mucho más que eso. Alejandro puede cubrir todas las áreas de un espectáculo haciéndolo maravillosamente bien. Es de esas personas que aprenden mirando y que siempre están dispuestas a ayudar y resolver. Mariano Tacañi es actor, cantante, dramaturgo, director y profesor de lengua y literatura. Y también es un gran hacedor. Desde siempre ha realizado sus propios espectáculos y es para mí un gran ejemplo de lo que representa la autogestión en el teatro. Ambos han formado parte de numerosos espectáculos y han estado en todos los roles, desde ser reemplazo, ensamble, cantante de cabina y hasta roles protagónicos. Entre los últimos trabajos de Alejandro como actor podemos mencionar Papá por Siempre, actualmente en cartelera, La Sirenita, School of Rock, Drácula el musical, Mi Don Imaginario y muchos otros. Luego, como diseñador y realizador de vestuario, escenografía y luces, podemos nombrar Irene y el Príncipe Preguntón y Oh Karen. Ale también es ganador de los premios Hugo a Mejor Ensamble, Mejor Protagónico en Espectáculo Infantil, Juvenil y Mejor Intérprete en Musical Off. Entre los últimos trabajos artísticos de Mariano podemos mencionar Billy Elliot, que se estrenará en mayo de este año, Mamma Mía, Kinky Boots, Drácula el musical, Amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín como director, Hotel Oasis como actor y director, una obra que fue nominada a 7 premios Hugo, incluyendo Mejor Actor y Mejor Director en Musical Off. También Sala de Profesores como autor y director, donde fue nominado al premio Hugo por sus letras de musical argentino. Kiela, El amor antes de Frida, como adaptador y director, Saltimbanquis, donde fuimos compañeros, Mi Don Imaginario como autor, Hermanos de Sangre, Da Liliana como autor y director, una obra que fue nominada a los premios Hugo y Florencio Sánchez, Somos Libres, donde fue autor, director e intérprete, ganador de 2 premios Hugo en los rubros Libro y Letras y Dirección, y Brochero como actor nominado como Mejor Actor de Musical Off. Y reitero que en ambos casos la lista es larguísima y estoy dejando sin mencionar muchísimos trabajos. Son 2 grandes artistas, así que lo mejor será escucharlos. Voz, canto, expresión. Bienvenidos a mi podcast. Muchas gracias. Ay, qué felicidad. Nunca hice un podcast. Yo tampoco. ¿En serio? Nunca en la vida. Pero sí vivos de Instagram, ahí estás ahí. Sí, pero Sí. vivos, sí. Cuando era chiquito hacía vivos. Pero qué género interesante este, ¿eh? Es re lindo. Porque sí. es como una radio, pero tiene otros recursos. Está buenísimo. Ayer lo explicaba mi madre, que es una señora grande. Le mandamos un beso. Le porque mandamos va a un beso escuchar. porque lo va a escuchar porque tiene Spotify. Así que... Ah, ok. Bueno, tu mamá claro. y tu papá también. A mi mamá se lo va a escuchar por YouTube, seguro. Sí, se lo hacemos escuchar. Y de verdad que es un género... ¿Cuántos años tienen los podcasts? Ay, me presionas. 10 años, ¿será como mucho? No sé. No sé, yo creo que es bastante nuevo y me encanta.
Sí, es bastante nuevo. De hecho, yo hice un curso cuando quise hacer todo esto, con un profe que me enseñó un montón y estuvo buenísimo. Y cuando terminó el curso, no sé, a la semana cambiaron todas las leyes de cómo subir el episodio. O sea, Spotify compró las plataformas, entonces cambió todo. Y él, muy generoso, me dijo, bueno, cambió todo. Así que si tienes un ratito te explico un par de cosas porque... Volvemos a hacer el curso. Así que sí, pero está buenísimo. Bueno, qué hermoso. Hermoso, Qué lindo. hermoso. Día de los enamorados. Bueno, no sé específicamente hoy, pero... Se percibe. Se percibe el calor. Eso también. Debería ser en primavera el Día de los Enamorados, ¿no? Ay, es verdad, todo re pegajoso. No, sí, ahora yo no tengo ganas de enamorarme más que de un aire acondicionado que no tengo. No, en serio, es tremendo. Yo estuve viendo para hacer un plan, cae el Sí. sábado y quiero ir a bailar a un lugar que está espectacular, el Planazo. Y digo, sí. ay, que no haga calor. Entonces digo, saco la entrada, no saco la entrada. ¿Querés ir a bailar? Hace unas cumbias increíbles, un planazo, sí, que hace... Mira. Sí, Mecha Lescano, es un programa de... Bueno, después nos contás bien. Ay, sí, podemos el ir. detalle. Podemos ir. Qué No me divertido. acaba de ocurrir. Planazo, sí, Qué divertido. está buenísimo. Bueno, mira, ya tengo adeptos para mi Dale, salida del dale. 14. A bailotear. Bueno, esta propuesta que les agradezco mucho que hayan aceptado, Por favor. se me ocurrió justamente porque ustedes son dos grandes amigos que se conocieron y se enamoraron en el escenario. Así es. Haciendo musicales. Así es. El amor en los musicales. El amor de las musicales. ¿Cómo se conocieron? Bueno, ¿querés la versión de él o la versión mía? ¡Ay, las dos! Porque él tiene una versión previa. Él me conoció antes, dice. La mía es como una precuela a la que va a contar él. Bueno, dale. A la salida de una obra, de un musical, yo había ido con Laura, estábamos muy pegotes en esa época con Laura, seguimos, ¿no? Pero me refiero a que íbamos porque estábamos Laura trabajando. Montini. Laura Montini, estábamos trabajando ya hacía un tiempito. Y fuimos a ver un musical y a la salida nos encontramos con otro amigo, Ricardo Vangueses, en Córdoba y Rodríguez Peña. Córdoba y Rodríguez Peña. Y Ricardo se puso a hablar con un muchacho. Ay, beso al cielo, mira. Sí, a Riquit. Se puso a hablar con un muchacho y dije, che, qué lindo el pibe este. Nada, con Laura a unos pasos porque él ni nos registró. Y cuando se va le pregunto a Ricky, che, Ricky, ¿qué? No, me dice, no, olvídate. Olvídate porque está casado. Ok. Punto, final. Ahí se terminó todo para mí. Y después, al tiempo... Por unos meses. Usted se calla. Al tiempo, Martín Repeto, otro amigo, otro beso. otro Estamos besito mandando a besos Ricky, ahora a Martín, me convoca para estar en una obra y resultó ser que en la obra era el protagonista Mariano. Ese chico le pude poner nombre y apellido y todo ahora, que se llamaba Mariano Tacañi, y dije, mira qué casualidad. Ah, porque Ricky no te había compartido ningún dato. No, Ricky me dijo, Ricky no. me dice, no, olvídate, está casado, Caso olvídate. cerrado. Ok, para mí ya está, punto final. Entonces ahí en ese musical llegó y él era el protagonista del musical y ya está. Y ahí fue cuando nos conocimos. Y él Y nos fuimos caminando después de un ensayo, charlando sobre los personajes. Y a él no le habían dado ni media data de lo que era su personaje. Y yo le conté y él me dijo, vos vas a ser un buen director, me dijo. Y a mí me pasaron cosas en el corazón. Vos no dirigías nada. Había dirigido alguna cosita muy bien amateur, con amigos del secundario, ¿viste? Donde uno empieza a experimentar el arte, pero teniendo que rogar mucho que vayan a los ensayos. Porque claro, de ahí quienes se dedicaban después al teatro. En realidad nadie. Más que yo. Nadie. Bueno, y después sí, nos juntamos a merendar un día, y yo estaba armando el elenco de otra obra, y ahí empezó el amor. Ahí empezó. Sí. Un 11 de febrero del estamos acá, estamos todos. 748.
Sí, bueno, más o menos, ya vamos a cumplir 24 años estando juntos. 24 años. Yeah. Sí. Y se conocieron en el ámbito de los musicales, trabajando, y ahora vamos a hablar un montón, ¿no? Pero han trabajado un montón juntos, en diferentes roles cada uno. ¿Cómo han manejado estos aspectos de la competencia, los celos, el hecho de que por ahí uno está trabajando y el otro no? Lo pregunto porque imagino que esas cosas pasan en la psiquis de todas las personas. Y bueno, y hace muchos años que están juntos, entonces evidentemente en algún momento lo hablaron. Yo creo que si en tantos años uno no va aprendiendo, hay algo como persona que no estás haciendo bien. Digo, yo creo que todas las personas en el camino de la vida vamos tratando de ser mejores. Me parece que yo era muy celoso, y después fui siendo un poco menos celoso, y ahora soy celosito a veces. A veces. Pero sí, por supuesto, es una gran pregunta. Que además también imagino que contribuye al ser artista de cada quien, elaborar esas cosas. Sí, y sí, yo creo que es cuanto mejor persona vos vas siendo, también vas siendo mejor artista, ¿no? Porque estás más permeable al ¿cómo decirlo? No, a esto, a ser mejor. Estás más abierto, los canales más abiertos. Cuando uno está enrevesado, tóxico, está cerrado, entonces no hay chance, ¿viste? Pero sí, yo asumo que he sido, creo que más celoso que él en la relación. Y después también hemos competido por personajes. Te iba a decir, ¿han audicionado para el mismo personaje, misma obra? Yo no me acuerdo de tantas veces, en realidad. Porque en sí, si bien tenemos como prácticamente la misma edad, nos llevamos solo 2 años, pero es como que tenemos looks diferentes. 52 y 50, vamos a decirlo. Sí, que cada quien ponga el número en el que quiera. Creo que pero bueno. Voy a hacer una encuesta claro, a ver, del podcast. ¿Cuántos años consideras que tiene? Yo tengo 48. No, creo que en realidad estamos dentro de del mismo rango etario, pero tal vez no el mismo físicamente, físico, claro, y todo, damos como diferentes. Entonces, no recuerdo tener tantos, salvo de una sola del señor. No, y después... Que a propósito también generó una pica y decir, bueno, vos estás para audicionar, o sos vos o es el otro, ¿viste? Claro, está bueno que ustedes están como muy fuertes, muy unidos. Como sí, como para decir, bueno, ¿viste? Esto, qué sé yo, sí. no me interesa. Igual hubo una situación, ¿cuándo fue esto que yo te dije, no, si vos vas a audicionar... Y ¿podemos nombrar obras y todo? Sí, podemos. Sí, ¿no? Para Company. Para Company. Yo no quería audicionar para los mismos roles que Ale. Porque sentía que si iba a ser su oportunidad, una oportunidad para él. No me acuerdo cómo era, vos te habían llamado primero, no me acuerdo cómo fue la historieta. No me acuerdo yo tampoco. Pero en caso, prefiero mantener la armonía con él. Okay. Igual no quedamos ninguno de los dos, ninguno así de los que dos nos dieron da igual. ¿Para cuándo? No, pero estaba bueno, lo hablaron y como que... Sí, él me dijo eso, yo prefiero, y yo la verdad que dije, bueno, pero yo tampoco quería que él no audicionara, entonces era como una situación rara. Independientemente de decidir o uno decir, bueno, prefiero no deja de ser una situación extraña. Decir, bueno, anda vos, yo no audiciono porque estamos para el mismo rol. Qué sé yo, ¿viste? Es raro. No, igual ya te digo, para mí, como somos muy diferentes, vocalmente, físicamente, o sea, podemos audicionar para el mismo rol y después va a quedar, si queda alguno de los dos, queda porque coincidió, no por más talento o menos talento, sino porque le cerró mucho más la estética o lo que sea, el armado de ese Tetris que se arma de gente. Total, y todo lo demás. Sí. Entonces es como que, medio como que yo no comparto demasiado eso. Sí, la cosa de no ponerse en
en no decirle al otro, che, mira, me parece que te quedaría mejor si haces esto por este lado, okay. ¿viste? Como aconsejar al otro, el decir, no, estamos compitiendo. No, eso jamás. Y además es interesante cómo cuando preparamos las audiciones, que nos empezó a pasar más ahora porque fuimos a muchas, sí. Yo lo ayudo a él me ayuda a mí, y realmente la confianza en el criterio que tiene él desde la estética, del conocimiento de los textos también y demás, yo relajo plenamente y escucho, y bueno, me fue muy bien gracias a lo que él me dijo, ¿no? Bueno. Más allá de quedar o no, sí. El disfrutar el momento de la audición, ¿viste? Entonces está buenísimo aprovechar a alguien que tenés en casa para que te dé su punto de vista, y sabiendo que es una persona que te lo va a decir con todo el amor, más allá de cualquier interés, que el que te vaya bien, sí. En realidad, ¿no? Sí. Que esto es interesante también de hablar, que a uno le va bien cuando, más allá de que te elijan, ¿viste? Porque el otro día veía a una chica que hacía una audición afuera también, ¿no? Y decía, me ha ido muy bien y estaba muy contenta, y yo comparto. Uno dio lo mejor que pudo en ese momento, sentiste que tu instrumento fue funcional a lo que te pedían, disfrutaste, disfrutar, que no es poco, es una situación tan tensa, por otro lado, ¿no? Sí. Que uno la puede transformar. Yo le pongo mucho humor en las audiciones, yo me río, se ríen mucho conmigo los chicos, los colegas con los que audiciono, todo, porque me agarra esa beta, el nervio me pone divertido. Oh, excelente. Sí, entonces me pongo a hacer chistes y todo. Me encanta preguntar papelones en audiciones. Sí. Creo que el mayor de mis papelones fue... Contame. Dios mío. Cuando fui a audicionar para Los Miserables, allá lejos y hace tiempo. 1800. Yo recién... ¿Viste cuando decís, ¿por qué fuiste? ¿Para qué? Está bien, era una audición, había que ir, había que hacerla. Yo tenía una profesora de canto en ese momento que me había dicho, no, porque a mí me hace muy bien, yo un sorbito de whisky, como para calentar un poquito y estar en como... Claro, yo me compré 2 petacas de whisky, de las chiquititas. Me muero. Y yo me fui al baño y me las clavé. Dije, si con una te pone bien y yo con las 2 te canto lo que quieras. Te canto lo que se te cante. Bueno, yo no sabía esto y me lo estoy enterando. No, ahora. Sí, hermoso. Y acá y quedará registrado. Me había olvidado, es buenísimo. Y claro, yo supuestamente tenía que ponerle a las 11:15. Entonces me fui tipo 11... me clavé las petaquitas de whisky, dije, en 15 minutos entro, voy a estar con todo este calor que estoy sintiendo en este instante y me estoy incendiando. No, me llamaron cerca de las 12 y pico, yo ya estaba completamente puesto. Borracho. Y encima había llevado una canción que no sabía bien. Que sabía de escucharla en el CD, de cantarla arriba, o sea... CD, acaba de tirar CD. Sí, agradece que te dije CD, Pará, no te dije cassette. Si no era yo cassette. La cantidad de veces que dije cassette en este podcast, así que estás re bien. Claro. Y claro, la persona empezaba a tocar el piano y yo empezaba a cantar cualquier verdura. Me dice, ¿no tenés otra? Sí, también. ¿No querés un café bien negro? Claro, y te vas a tu casa y acostate un rato. Sentarte, claro. Y también, redoblé la apuesta y me fui con una ¿cómo es esta? El musical de la chica que vendía flores. Mi bella dama. Mi bella dama. Me fui con La calle donde tú vives. Qué hermosa. Y dije, listo, ya está. Besos, nos vemos en Disney. Y en le algún salió momento. el padre, que era borracho, ¿viste? El padre Y casi podría haber cantado esa canción y seguro que ahí quedaba, por lo menos, o para el quedaba mejor parado. podrían haber llamado, No, chicos, un horror fue. Esa fue pero creo que fue lo peor que hice en mi vida. ¿Te volviste a cruzar con alguien después de muchos años de esa audición y decir, tipo, che, ¿sabes lo que pasó ese día? No, porque me daba mucha vergüenza, porque había gente que para mí en ese momento ya eran como... Consagrados de la comedia musical, ¿entendés?
Y bueno, fue como Está mi bien. primera audición, ya está, Es hice papelón. espectacular la anécdota. Papelón inmundo. Y después, en otros momentos, no, después estuve bastante digno. Después de eso te rescataste. Después- Ya está, Claro. sí, Dos no, me petacas, llamé, es un me montón. lle- Es un me llamé, montón. me llamé a silencio durante un tiempo y después volví a decir, bueno, yo me voy a presentar. Espectacular. Sí. Y Ahora después, sos el y insuperable. después, no sé si fue papelón, pero fue como que me sentí yo raro porque había ido a audicionar también para una obra. Me fue muy bien, yo sentí que me había ido muy bien. Me habían probado para varias cosas, me hicieron cantar mucho y que no sé qué. Dije, estaba buenísimo y nunca me llamaron ni por sí ni por no. Entonces ahí fue cuando dije, pero ¿habré quedado o no quedé? ¿Viste? Claro. Cuando esa sensación... Todavía estás esperando. Todavía el estoy llamado. esperando el Ay, por ahí llamado. te llaman. Sí. Es que ya se volvió a hacer la obra y no me llamaron. ¿Por así segunda que vez se hizo? Se traspapeló, se Sí. traspapeló. traspapeló mi cosa. El page. Sí, la foto abrochada en el papel. Te va a llegar la carta. Esperemos que sí, qué sé yo. Qué momento. Sí, fue lindo también. Ay, contame tu papelón. Mira, estaba pensando, yo fui a la audición de La Bella y la Bestia, la primera versión, Sí. y en el año 98 fue, 98, por ahí. Debe ser, sí. Y había llevado un tema muy poco para audicionar, que era de este musical de Lloyd Webber, del apóstol, no es apóstol, el Joseph. Ah, sí. Sí, sí. Muy bajo en el tema y tampoco sabía la letra y la puse en el piso y la pispeaba y te juro, Magalí, que no me vio, nadie me miraba. Claro. Creo que habré cantado una estrofa y nadie me miró, y si bien uno dice hay que ir, hay que foguearse, pero uno tiene que ir preparado, Sí, Claro. tiene sí, que ir armado. sí. Ahora creo que con la nueva tendencia de ya viste que vas a una primera audición y ya te dan un material, entonces eso te ayuda un montón. Ok. Pero antes uno tenía que elegir y es un estrés también tener que elegir También una saber parte qué que- elegir, es un tema. y después la que dije a darlo todo de la manera que sea y que yo siento que daba un papelón fue Gris. La del baile. Claro. Claro. Porque yo Espectacular. nunca había tomado una clase y me pedían que me tirara al piso, que hiciera, Claro. y yo hacía todo lo que me pedían. Claro, claro. Realmente una inconsciencia hermosa. Sí, ¿no? Yo lo único que Porque- sabía era cantar. Sí, todos mis papelones son con el baile. Sí, sí. Sí. Papelones fuertísimos. son con el Pero a todo esto digo, de alguna manera hubo como una demencia que me embargó, que yo realmente creí que estaba bailando. Bueno, Y nuestra amiga Silvina Nieto se baila con la cara. se baila. Es el Claro. consejo Es cierto. que aplica y está muy bien. Sí. Sí, sí. Pero bueno, eso, pero me salió bien esa, porque después hicimos la obra. Claro que sí. Pero está bueno, es realmente una instancia muy valiosa para la carrera. Y ahí, viste, ahí te das cuenta de qué herramientas son las que después te das cuenta con el pasar de las audiciones, cuáles son tus haces bajo la manga, ¿viste? No, este detalle les va a gustar, ¿viste? Igual después cambian los directores. Y voy a decir que me es mucho más fácil audicionar con directores extranjeros, Sí. porque los directores de acá nos conocen ya todos y además... Es difícil que, No sé. que no te miren sin saber lo que vas a hacer. Un Esa poco sí. idea, ¿no? Como Sí, que sí. ya, no, pero tal da para tal. Total. Bueno, a mí me han prohibido audiciones por no das, no vas Claro. a... Pero dando la edad, o sea, no, que no queriendo, o sea, porque está bien, cuando pedí la audición de Úrsula, específicamente me dijeron, dale Magali, chau. Claro. O sea, la primera vez, no esta de ahora, ¿eh? Sí. ¿Se acuerdan cuando ya... Sí. que entonces yo no había presentado material porque yo quería hacer Úrsula y sabía que no, y entonces me preguntaron, tipo, che, ¿hay algún problema? No está tu material. Bueno, quiero ser Úrsula. No. Claro, Un claro. beso grande, gracias. Claro. Y ahí está bien, o sea, entiendo, Sí. había como en ese momento había como una idea bien clara, vocal y todo. Claro. Igual vamos a dar las vueltas en la vida. Pero al margen de eso sí, como no venís.
no venís, no vengas porque no vas a entrar. No te dejamos entrar. Sí, literal, como no, y como fuerte eso, ¿no? Porque, wow, como dame la oportunidad de audicionar igual. Claro, como, lo sumo. 30 segundos. Demostrarte otra cosa. 30 Claro. segundos, no sé, es total. Claro. Una cosa así, pero es muy, muy verdad. Igual, bueno, ahora no sé, estamos hablando de, no sé, hace 15 años atrás. Cambió todo, 20. Ahora yo Cambió siento mucho que hay como todo. una cosa tan hermosa, tan, no sé, tan abierta, tan, no sé, por ahí. Como de posibilidades. De posibilidades, sí. Sí, Y de es verdad. miradas, Hay otra apertura. Sí. Yo ahora en la audición de Billy Elliot, Bravo, gracias. Que si Dios quiere vamos a hacer ahora en mayo. bravo. En el Teatro Ópera. Bravo. Yo quería mandar el video que pedían, ¿viste? Sí. Y no por hacerme el humilde, simplemente pensé que era el procedimiento. Y cuando hablé con parte de la producción me dijeron, no, pero vos venía a la audición cerrada, ¿viste? Y a la vez pensaba, porque en realidad nunca se me cayeron los anillos por ir a una audición desde ya, y tampoco es que soy una figura consagrada del teatro musical internacional como para que me llamen directamente. Pero digo, es lindo hacer el proceso. Entonces vos presentás, me parece que muestra un interés genuino, ¿viste? Siempre se mezcla esto de estoy buscando un trabajo, pero a la vez, en mi caso se dio siempre por suerte porque yo tengo otro trabajo, que es el de profesor de lengua y literatura, entonces siempre pude elegir los trabajos. Qué bueno. Nunca hicimos uno, vos tampoco creo, pero hacer una obra que no tuviéramos Que no ganas, quisiéramos, ¿viste? no. Y cuando yo me enteré que esta obra se iba a hacer en Buenos Aires, primero pensé qué locura por los niños y las niñas qué entrenamiento tienen que tener. Y dije que sería un sueño poder estar, porque realmente es una historia que claramente nos atraviesa, creo que a todos los artistas, pero a los varones más, porque siempre hubo una cosa, una mirada, ¿viste? Un tanto despectiva respecto del bailarín, Sí. y sobre todo el bailarín clásico, Sí. ¿no? Sí. Sí. Bueno, de hecho les iba a preguntar cómo habían elegido esto, por qué empezaron, qué les gustó, por dónde. Bueno, yo sé que vos, bailarín profesional en el Sí, Teatro Colón, sí. eso Obvio. no hace falta que lo cuentes porque... Yo pasé 2 veces por la puerta del Teatro Colón. ¿Y cuántas veces entraste? Muy pocas, y una vez me echaron, pero eso lo cuento después. En el próximo Porque episodio. me estaba riendo en un concierto que dio un maestro mío de música. Maravilloso, ¿te echaron? Me echaron, me sacaron a la calle de verdad. Espectacular. Sí, del Salón Dorado. Del Salón. Mi maestro, ¿cómo se llamaba? El profesor Brusco, ¿sí? Estaba tocando un concierto maravilloso de piano y había una señora, mi amor, con unos guantes que intentaba abrir su cartera y ella, para no hacer ruido, hacía más ruido. Hacía más ruido, sí. Entonces me tentaba mucho eso. Y nos sacaron. A mí y a unos amigos, todo afuera a la calle. Espectacular. Y la señora con los Y caramelos se quedaba. se quedó adentro con sus guantes y sus caramelos. Sí. Escuchando cómo el señor Brusco tocaba el piano. Tocaba maravilloso. Qué lindo. Hermoso. Bueno, entonces, ¿Por qué empezaste? Creo que en realidad me gustó siempre hacer teatro y siempre actuar, y todo acto de colegio yo era el primero en levantar la mano y mi vieja me decía, dame un respiro, viste que él trae Por los disfraces. los disfraces de esto, el disfraz del otro, bueno, Obvio. y qué sé yo, pero yo siempre era, ¿quién? Yo, tratá. Para el acto del 20, Sí. yo, no importa qué. Y siempre lo disfruté mucho, o sea que me gustaba desde siempre estar arriba del escenario, esa cosa me divierte. Y después, un musical que se estrenó acá en el 91, en el Luna Park, qué sé yo, una profesora mía de lengua y literatura me dijo, vos tenés que ir a ver ese espectáculo porque te va a encantar y que no sé qué. Yo ya había escuchado algo en cassette, literal, y me pareció que no entendía nada de lo que hablaban, de lo que cantaban, no les entendía nada, pues no me llamaba mucho la atención, pero cuando lo vi dije, pucha, que esto está bueno, me parece. Mira. Y bueno, nada, fue a partir de ahí que dije,
No, ¿sabes que sí? Me parece que sí. Me parece que va por este lado. Que va por el lado del teatro musical. Del teatro ¿Y musical. ahí qué haces? Porque en esa época... Sí, nada, en realidad, nada. Empecé a estudiar con la madre de este sujeto, el sujeto director. Ahí empecé a conocer a algunos profesores de canto, algo de baile. Entonces ahí, porque en realidad yo no era muy del teatro. En mi casa con mis papás no era muy de ir al teatro. Viste que hay familias que por ahí van Sí. más teatro, otros más cine. Pero el teatro estaba en vos. Claro, el teatro estaba en mí, pero nosotros era mucho más de ir al cine, más que ir al teatro. Entonces no tenía mucha idea de cómo era ese mundo. Y bueno, y ahí empezó a aparecer profesores, empezaron a aparecer gente que me relacionaban con... Y bueno, y ahí empecé como a formarme, pero más que nada por separado, Claro, ¿no? todo por separado. En actuación siempre quise empezar a estudiar con gente por ahí reconocida o algo. Imposible desde lo económico, para mí era imposible. Así que lo mío fue como bastante autodidacta, bastante de observar. Si hay algo que sí me reconozco es que soy muy observador de todo y de todos. Entonces, yo he tenido grandes compañeros maestros sin ser maestros. Entonces, sí tomé más clases de canto, sí tomé más clases de baile, pero en actuación fue más que nada de ver amigos, de ver compañeros, de ver, de empezar a ver de otra manera las actuaciones. Entonces, tanto en la tele o cuando empecé a ir al teatro, empezar a seguir, a ver qué está haciendo, cómo, analizar los silencios que están haciendo, las inflexiones que le ponen a la voz y ese tipo de cosas. Básicamente lo que te piden cuando empezás a estudiar. Más o menos, a ser observador. Así que bueno, creo que ahí fue cuando mi cabeza hizo como un clic de decir quiero incursionar por este lado. Después estaba la otra realidad, que es la económica, que tenés que laburar para mantenerte y para pagarte las clases y para todo. Entonces, en parte de esto, ¿no? O sea, si bien mis viejos en un principio era como medio difícil, porque, pero ¿qué vas a hacer? Pero ¿cómo? No, bueno, si estudias una carrera y nosotros por ahí te podemos ayudar, pero teatro... Claro, no lo veían como una No lo veían como una posibilidad, y tampoco es que les sobrara la guita a mis viejos como para decir, bueno, dale, haz lo que quieras. Entonces fue empezar a trabajar y ahí, bueno, está la plata segura para vivir y a la clase o el, entre comillas, hobby de hacer arte. Así que bueno, fue como mucho tiempo de ir barajando los tiempos en relación a mi trabajo fijo, en relación a cómo hago teatro, en qué momento hago teatro, en qué momento ensayo, en qué momento tomo una clase. Pero bueno, las cosas se van acomodando, qué sé yo. Y se fueron acomodando bastante bien, gracias a Dios, en estos años. Y siempre pude hacer. Desde el momento que arranqué, que fue en el 2000, digamos, a hacer cosas profesionales, hasta el día de hoy, se fueron como acomodando las cosas como para poder. Pero qué lucha, la verdad, que cuántos años te has levantado a las 4 de la mañana. Muchos años. Para tener tu trabajo. Sí. Y después por ahí te ibas a hacer función y te acostabas a las 2 de la mañana. Y así, Dios mío. sí, durante Sí. muchos años. Sí. Muchos años. Pero bueno, creo que es parte, como hablábamos antes, ¿no? Del crecimiento, del tratar de ver en dónde querés estar parado. O sea, fueron muchos años de... Sí, no voy a decir que nunca disfruté mi trabajo, porque sí lo disfrutaba y lo disfrutaba por mis compañeros en sí y todo, pero ya el último tiempo no era disfrutable. Para mí fue como una carga bastante negativa emocionalmente y bueno, nada. Pero fue un año en el que ya decidí
bueno, esto ya no quiero que siga. Y ahí fue cuando hice como un salto de fe y que las cosas se vayan acomodando. Y ahí fue cuando también Marian me acompañó un montón. Fueron años difíciles, el 2022, 2023 fueron años bastante difíciles. Pero bueno, se fueron acomodando las cosas y se están acomodando y se siguen acomodando y se seguirán acomodando porque somos así, o sea, luchadores. Entiendo lo del salto de fe, pero también yo lo que veo de todos estos años es que vos te formaste como en un montón de cosas. Vos haces vestuario, haces escenografía, haces luces. Luces divinas. O sea, como actor, bailarín, cantante, como todo. Y bueno, como que llegó un momento, porque por ahí cuando uno dice, bueno, dejo este trabajo fijo que tengo y no sé, espero a que lleguen estas audiciones, pero mientras tanto vos seguís haciendo escenografía, Siempre. seguís haciendo vestuario, ¿no? Como Siempre. que te fuiste como construyendo hacia ese mundo artístico que no era solo la actuación y esperar que hagan una audición. No. Nosotros desde que nos conocimos con Marian, Marian es un gran autogestor, hacedor de todo y siempre genera y siempre está en movimiento y en creando cosas y todo. Y creo que a partir de ese momento y desde el momento en que empezamos a compartirlo y con los años que nos vamos conociendo cada vez más y todo, creo que creamos como un conjunto creativo que está bueno. Un equipo que está muy piola y siempre él me dice una idea y la vamos completando y yo desde lo estético, desde a mí se me ocurre que esto sea así o asá. Entonces creo que todo eso fue como desarrollando mi cabeza en muchos aspectos también porque nosotros generamos nuestros proyectos, no tenemos un productor que pone el dinero para un equipo creativo en donde está está el otro y está el otro que se encarga de diferentes áreas. Entonces, nosotros queremos hacer siempre proyectos de calidad, lindos, buenos y todo, y lo tenemos que hacer nosotros. Entonces, nos arremangamos y nos ponemos a coser, nos ponemos a cortar más maderitas, a hacer las pinturitas y a hacer las cosas. Entonces, y creo que todo eso me hizo abrir mucho más la cabeza. Y porque te pusiste a investigar, a estudiar. Y me pongo a investigar y hago cosas, todo muy autodidacta. Y todo muy maravilloso. Gracias, Magali. Y bueno, nada, y ahora, gracias a Dios, después de eso, de este año, de esos años difíciles, van surgiendo cosas. Y si no estoy actuando, estoy haciendo escenografías o más que nada estoy realizando y diseñando cosas y salen o para nuestros proyectos también y así. Me encanta este tema, ¿no? De la autogestión, porque también hubo una época, lo hablábamos antes, ¿no? Como que se decía mucho esto, ¿no? Como no esperen a que los llamen, hagan sus propios proyectos, pero ese es un salto importante, ¿no? Porque me gustaría que cuenten un poco cómo es esta autogestión que ustedes llevan adelante, porque he tenido muchos alumnos y alumnas que se dan la cabeza contra la pared a veces, claro, porque la parte económica nunca queda clara en esos consejos así de persigue tus sueños, haz tus proyectos. Sí, yo creo que hay que seguir los sueños con los pies en la realidad. Bien. Máxima en el país donde vivimos, ¿no? Que es absolutamente inestable. Y estamos hablando de personas que hacen obras a cada rato, ustedes dos, o sea, sí, digo, como todo el tiempo tienen una obra, un estreno o una reposición, entonces por eso me parece lindo que lo cuenten. Y en mi caso, como te contaba antes, que soy profesor, yo trabajo hace 31 años en un colegio en particular y después trabajé también en otros, pero en uno en particular hace 31 años que estoy. Que es un colegio que con el pasar del tiempo yo me fui acomodando los horarios como para que me quedara solo la franja de la mañana con responsabilidades allí, entonces a la tarde y tarde-noche tengo mi espacio para desarrollar mi otra profesión. Gracias a que yo pude trabajar en este colegio y en nosotros también, por supuesto,
tuve la liquidez, digamos, para hacer las producciones que hicimos, que siempre fueron acotadas en términos de producción, pero de una calidad muy alta a la vez, ¿no? Total, sí. Hay una confusión muy grande, creo yo, con esto de la superproducción, ¿no? Hoy vos vas a Broadway a ver espectáculos, digo Broadway porque es uno de los lugares que más mira a aquel que estudia teatro musical, ¿no? Y hay cosas que son realmente de una gran producción, pero no tienen 70 cambios de escenografía. Por ahí es un escenario pelado con unas luces bien puestas, con criterio, con sabiduría, con inteligencia, con arte. Y por supuesto que es caro, porque las luces que usan son muy caras, o el diseño de sonido es complejo. Y acá también nosotros, los espectáculos que fuimos concibiendo durante todos esos años tuvieron siempre fuera la comedia más liviana, como fue Sala de Profesores, que fue un éxito, o alguna cosa por ahí más compleja, poética o estéticamente, pero siempre la premisa fue hagámoslo bien, ¿no? Y nos fue bien. Nos fue bien porque yo creo que el público de verdad uno trabaja para el público. Entonces el público se siente respetado cuando el producto no tiene fisuras, ¿no? O por lo menos tiende a no. Yo creo que, lo digo, puede sonar soberbio, pero que nosotros marcamos una diferencia con nuestros proyectos. Y tiene que ver con la dedicación que le hemos puesto. Somos muy exigentes como público también, porque insisto, el público es a quien uno le brinda. Entonces, dame las cosas de la mejor manera posible, ¿no? Pero también conscientes de, volviendo a esto que hablábamos de esas falsas promesas de todo por el arte. Uno es artista también trabajando en otras cosas. Total. A uno nadie le quita el ser artista, pero uno para poder, o sea, Digo, no te hizo menos de artista trabajar en el colegio, ¿no? Que a veces están esas cosas, ¿no? Como, ay, pero te alejas del arte, no, desde ya que o no haces foco. Claro. Ojalá pudiera hacer foco en esto, pero también hay que comer, hay que pagar las cuentas. Sí. Yo no valoro que digamos eso, porque si no es como... También yo, perdón que agrego esto, hay en mi actividad cotidiana también hay mucho arte, porque yo trabajo con las letras y con la lengua y la comunicación, entonces y la educación. Y la educación, claro. Yo también trabajo para el otro cuando doy clase, fundamentalmente. Entonces, si bien tiene algo también de actoral, ¿no? Sí. Porque uno pone una voz y se viste de una manera y se posiciona en un escenario, pero bueno, pero no les miento como en el teatro. Claro. O no tanto, por lo menos. Pero bueno, esto hay que es un trabajo apasionante, pero para poder realizarlo, y si no sos Ricardo Darín o Francella, que son dos referentes que tienen trabajo todo el tiempo, y que uno tiene que, el trabajo de uno es ir buscando en muchos lados, ¿no? Sí. Bueno, hay otros países que tienen un sistema de subsidios mucho más amplio, claro, de privado y público, ¿no? Como que hay otras formas de conseguir dinero, ¿no? Claro. Pero bueno, nuestro país tiene grandes dificultades en eso. Y un país donde la cultura y la educación y la salud, y bueno, en la lista larga, importan muy poco, ¿no? Y cada vez más, está demostrado. Entonces, uno puede sentir un gran desamparo, pero no sé, este tiempo es un tiempo de gran confusión para mí, ¿viste? Sí. Lo tomo como un tiempo muy, muy rico, porque realmente estoy, así como al principio decía lo del podcast, que es un género relativamente nuevo,
hoy por hoy los mensajes, las comunicaciones están siendo atravesadas por muchos estímulos que todavía no termino de decodificar, ¿no? Entonces, a veces fantaseo con hacerme youtuber y digo, por ahí yo podría ser un youtuber de la literatura. Te lo pido. E igual hay muchos y muy buenos, ¿eh? Ay, sí. Yo sigo un par de españoles que... A mí me encantan los españoles, por eso estoy con Alejandro, que es español. Es lo más cercano que vas. Pero que sí, que hacen sus... Y muchos chicos jóvenes también, que hacen sus... ¿cómo se llaman? Lo de los books. Tiene un nombre. Que promocionan... Hablan de libros, no es promoción. Bueno, de alguna manera promoción también. Pero te cuentan el argumento y su... Sí, bueno, como sí. lo que te recomiendan películas. Booktubers pero... se llaman. Booktubers. Mirá, estoy aprendiendo. Sí. Mira qué bien. Pero... nada, de lo que estoy seguro es que el teatro no va a morir, porque ya se pensaba que iba a morir cuando salió el cine, cuando surgió el cine. Aunque hubo una época, vos estabas mirando un video en YouTube, donde decía que Broadway, en los años en que el cine floreció, gracias, de 78 salas funcionaban 33 nada más. Mirá. Como que hubo ahí como un... Bueno, pero después no pasó Son nada. movimientos. Son también, movimientos. ¿no? Como que van Obvio, surgiendo obvio. cosas. Todas las cosas después se acomodan, qué sé yo. Sí. Me parece. En este aspecto, ¿no? Por lo menos. ¿Y qué empezaste sacando el chiste de la danza? ¿Empezaste actuando o cantando? No, yo empecé escribiendo porque fue muy ambiguo. Mi Nunca padre... la pego. Cada vez que hago esta pregunta siempre alguien me tira una que yo no vi. No, ¿viste? No, te podría decir que actuando en mi casa, con mis muñecos, pero sí, cuando uno es chiquito, viste que cuando mi papá era apuntador de televisión y de teatro... Sí, explica esa profesión Sí. maravillosa. Bueno, el apuntador es el profesional que les dice la letra a los actores Sí. y las actrices cuando se olvidan, pero no es solamente ¿cómo se dice cuando...? Un soplador de letra. Es una persona que conoce el que material. hizo los ensayos, sí. Por supuesto, tenía que ir. Sí. Y sabe además cuáles son las falencias de cada actor con cada parlamento, ¿viste? Espectacular. Por eso mi papá, Adalbo Tacañi, que realmente fue el mejor en lo que hizo, se peleaban mucho los actores porque estuviera con ellos. Mirá. Porque los conocía, ¿viste? Entonces se sentían cuidados. Sí. No tiene nada que ver esto con el apuntador electrónico que surge después y no reemplaza al apuntador de carne y hueso, pero en algunos lugares como en México con las novelas o las tiras diarias, de alguna manera se empieza a funcionar como más en el cotidiano. Pero mi papá me llevó al teatro desde siempre. Claro. Y no quería que yo fuera actor y que yo lo veía tan feliz a él entre actores y me encantaba tanto ir al detrás de escena, también al canal, ¿viste? Pero el teatro me gustaba siempre más. Mirá. De hecho, nunca pensé en trabajar en tele, ¿viste? Sí. Nunca me dio como... Nunca tuve esa fantasía. Sí el cine, que me parece un género que es maravilloso, fantástico realmente. Pero el teatro, viste, que tiene esa inmediatez, eso tan especial, tan vivo. Así que yo empecé un poco con mi viejo diciéndome los actores se mueren de hambre. Claro. Pero me llevó a ver todo y vi desde que nací musicales. Hasta con Margarito Tereré trabajó mi papá, que Margarito era un personaje, un yacaré correntino que trabajaba, que tenía una pandilla de amigos y cantaban canciones y contaban historias, que sería hoy como quién, a ver, para hacer un parangón, ¿qué sería? No sé, no era un dibujito, eran corpóreos. actores vestidos de... No llegas, hoy no sé qué hay. Hoy no sé. No, ni idea. Bueno, pero... hacían unas obras en el Teatro Astral y en otros de Calle Corriente, unas superproducciones de verdad, con canciones, con músicos, con... ¿Vos viste a Saltimbanquis en la época que se lo presentó? ¿En la época que se presentó dónde? Cuando se estrenó, digamos, No. en toda esa época... ¿Sabés que no? Bueno, no sé si se estrenó, pero...
No, yo lo vi que fui a ver unas amigas, vos y Mariela Paceri. Y después tuvimos la suerte de hacerla juntos y que la pasamos tan hermosa. No, a Mariela yo no la vi, si Mariela trabajó conmigo. Claro, la viste. No, a Laurita Silva, no. No, pero es verdad, no la había visto la versión original. Mira. ¿Qué fue en San Martín? Ay, no sé, hicieron varias, porque hicieron sí, ¿no? Muchos años temporada. No, qué lástima no haberla visto. Porque por ahí, viste, habiendo... Claro, bueno, y igual Saltimbanqui me parece que va por otro lado, tiene más una intención de denuncia social mucho más contundente. No digo que Margarito no la tuviera. Margarito, desde las canciones de Waldo Belloso y Zulema Alcayaga, hablaba de la Argentina y contaba tradiciones. También tenía una función social súper importante, no eran simplemente cancioncitas lindas. Los hacían a los chicos conocer géneros musicales del folclore. Nada, unos genios ellos también, los autores, muy geniales. Así que empecé así, con esta, viste, con vamos al teatro pero no seas actor. Te presento a tal, pero y de hablar con actores. Bueno, pero desconfía de lo que te por las claro. Y mi viejo me llevaba, pocas veces pasó esto, pero lo vengo contando mucho. Me llevaba a la casa de Tato Bores, donde él estudiaba los monólogos con mi papá, ¿viste? Ah, eso no lo sabía. Sí, mi papá fue el apuntador de Tato 25 años o más, y entonces yo iba con él a acompañarlo a las grabaciones varias veces. Tato también hacía musicales en sus programas políticos. El otro día estaba en una escena que una amiga decía, ay, lo que extraño a Tato Bores. Claro. Necesito que Tato comente esta realidad. Claro. Así decía todo el tiempo eso. Sí, sí. Son geniales, geniales. Vos sabés que vimos la revista del Cervantes con Ale hace poco. No fui. Y ahora vuelven. Vamos. Y en la revista está Marco Antonio Caponi, que hace un Tato Bores maravilloso. Espectacular, me dijeron, sí. Espectacular. Y yo me fui muy conmovido por eso, por haberlo conocido de cerca a Tato, por la gestualidad de Tato, además de la voz, por supuesto, ¿no? Y cómo él... Bueno, y los monólogos que un par de monólogos dice, ¿no? Sí, el de los teléfonos es increíble lo que hace. Y son actuales escritos por el hijo de Tato, por Sebastián. Y realmente es como si estuviera... Bueno, sí, Tato, cosas viejas hoy tienen actualidad también, de las que ha dicho. Sí, no hay otro que lo haya reemplazado, me parece. No. Y así no. En ese humor, maravilloso el tipo, maravilloso. Un artista que encontró además un nicho, ¿viste? Como perfecto para contar la realidad desde un lugar también en medio de censura y era un intocable. Y cuando tienen que elegir así, bueno, no sé si deciden en conjunto ahora o a quién se le ocurre alguna temática para una obra, ¿surge o dicen vamos a pensar temas? O sea, tipo... No, en general no, creo que nunca salió el tema de decir vamos a ver, sentémonos a pensar qué hacer. Me ha ido muy mal siempre, o cuando me dicen, como dramaturgo digo, ¿no? Cuando me dicen qué escribir... o cuando me encargan una obra. Cuando me encargan una obra un poco lo padezco, ¿viste? Mira. Porque siempre quien te la encarga después quiere opinar, que está muy bien, ¿no? Sobre lo que vos escribís y quiere meter cosas, pero... Un elefante. Sí, por ejemplo. ¿Por qué, no? No, a mí me ha pasado con... hicimos un homenaje al trabajo de teatro de Hugo Midón y Carlo Gianni, que dirigió Pablo Gorlero, y hicimos una primera versión para el FIBA. Y después se hizo una temporada en el Teatro de la Ribera, del coso, del San Martín. Y Pablo quería agregar canciones y claro, sí, las canciones de Hugo Midón y Carlo Gianni son todas deliciosas, sí, ¿no? Pero ¿dónde la pondríamos, Pablo, la canción esta? ¿Y para qué? ¿Y qué está contando? No sé, bueno. Sí, por supuesto que la excusa la terminás encontrando, o no.
pero la canción está. Está. Pero a mí siempre me pasa que soy un poco celoso de mi material, ¿viste? No así con los actores, que pobre, vos me padeciste en algún momento con textos que por ahí... Igual con vos dialogamos muy bien siempre, porque vos me acuerdo, porque vos tenés mucho humor, entonces vos me decías, ¿te parece esta palabra? Yo me río. ¿Te parece que diga esto? Y de verdad, ¿cuánta razón tenías? Y por suerte yo nunca te dije no. No, de hecho nunca dije que no, pero era... yo al principio era demasiado cuida, ¿viste? De lo que había escrito y tenía que ser así. Es todo un tema eso de lo que está escrito. Sí. Y yo todavía no lo tengo como... No porque haya que resolverlo, pero me he encontrado a lo largo de mi vida con tantas opiniones y he trabajado con... Por suerte me ha tocado muchas veces trabajar con gente que escribió la obra. Claro. Y es muy interesante. Sí. Porque he visto gente destruirle el material al director que estaba escribiendo la obra, pero destruírselo en términos de no solo no recordar, sino no decir todo un pedazo. Claro, ¿no? sí. Y el artificio de la persona de justificar tal vez la falta de memoria. Claro. O la falta de estudio, ¿no? Claro, El hecho de como que no, esto no es importante, yo voy a la acción, yo voy a no sé qué. Y yo vengo de una formación en donde, bueno, gran parte de mi formación tuvo que ver con la palabra. La palabra es la acción y como esa palabra está ahí para algo y en todo caso charlémoslo. Claro. ¿No? Y terminás aprendiendo el texto por las acciones físicas, bla, ¿no? Pero de ahí a sacar cosas y, ¿no? Como... Y creo que no sé si es Argentina o qué, pero no sé si hay algo, ¿no? Porque realmente me he encontrado con gente que no... Bueno, más o menos así. Sí, más o menos no. Y yo me vuelvo loca, más o menos qué. ¿No? Claro. Pero bueno, hay mucho trabajando así y por supuesto he recibido hasta incluso dichos como que era demasiado rígida. Claro. Me han dicho incluso, me acuerdo una vez una compañera más grande que yo en una mesa debatiendo este tema. Bueno, Magalí es más aferrada al texto porque bueno, viene de principalmente su trabajo, te lo juro, su trabajo viene más de la comedia musical, donde ahí la actuación es una pata floja y entonces aferrarse al texto. Entonces yo, bueno... Lo digo porque yo trataba de aprender un montón, siempre trato de aprender, me voy a mi casa y digo, bueno, a ver si soy rígida en esto, ¿cómo podría ser? Entonces yo me sentía mal porque no le encontraba otra vuelta, ¿no? Admirás un montón a la gente que improvisa, pero a veces digo, exponés al otro en tu improvisación, ¿no? Perdón, te reinterrumpí, pero me pareció No, estoy de acuerdo temón, con vos, ¿no? estoy de acuerdo Porque con vos. si vos sos el dramaturgo y estás ahí dirigiendo, ¡wow! ¿No? Claro. O sea, tener que defender... Yo me acuerdo uno de los directores diciendo, es que yo lo escribí y elegí esta palabra porque esta palabra para mí tiene este impacto que no la tiene el sinónimo que vos querés decir. Claro. Si lo podemos conversar, genial, pero después... Qué generoso el director que lo aclaraba. No, yo he aprendido un montón. Y que explicaba, argumentaba por qué había elegido esa palabra. Claro. No, a mí yo lo que siento es que si al artista hay una palabra que se le resiste por alguna razón, hay que charlarlo. Sí. Porque es él o ella quien va a después comunicarla. Y si no la comunica con la organicidad que uno necesita o con la fluidez o el estilo, qué sé yo, es una patada. Es como, no sé, va a haber algo ahí que va a ser un obstáculo, que no va a estar bueno para contar. Pero antes no, antes yo quería que todo se dijera. Como estaba escrito y demás, que no soy Federico García Lorca, cuando el autor está vivo y existe la posibilidad del diálogo, es genial, me parece. Sí. Y siento que la obra de verdad la terminan, se la adueñan los artistas, los intérpretes, pero el intérprete también tiene que ser respetuoso de lo que, ¿no? ¿Podemos decir que Sala de Profesores fue un antes y un después? Sala de Profesores fue hermoso por eso también, pero pero qué obra que también necesitaba de la impronta de cada uno de esos personajes que vos habías creado, porque es una obra bastante particular, ¿no? Donde cada personaje de esta sala, si no le ponía lo propio, sí. qué sé yo. Pero bueno, eso también... Tal vez la padeciste un montón.
¿Qué cosa? Tal vez le padeciste un montón y no querés hablar de eso. No, al contrario, no la padecí porque ellos la hacían mejor de lo que yo la había escrito, claro. ¿Viste? Y bueno, yo después digo que esto lo escribí yo. Una cantidad de gente. Hiciste el vestuario, ¿verdad? En sala de profesores hice el vestuario, las luces y la escenografía además. Y cuando haces el vestuario de personajes, ¿cómo es? ¿Los haces cuando lees la obra? ¿Cuando la obra está en proceso? No. ¿Tomás? Por ejemplo, si el personaje dice cosas graciosas, ¿se lo pones al vestuario? Y depende, sí, porque por ejemplo, el personaje que hacía Silvana Tomé, el personaje Alejandra, ¿no era? María Alejandra Celeste, que era la profesora de literatura. Está bien, Marian la escribió como muy aferrado e inspirado en una persona que conocemos mucho. Pero después, todo ese universo de María Alejandra no podía ser de otra manera más que ese cachivache que era, porque creo que lo reforzaba a morir, sí, con su pelo, con sus colores. A mí me pasa que primero lo leo y en base a eso se van como diagramando las personalidades. Y creo que también después de los primeros ensayos lo terminás de definir con lo que cada uno de los actores le va poniendo. Podés tener una idea en la cabeza, pero después creo que ya en base a lo que le ponen en el cuerpo, desde dónde lo van a encarar, desde la voz y todo, decís, claro, esto, pero sería como ideal que fuese así. Qué bueno. Porque es un golpe de todo, o sea, desde lo que decía, desde la estética, desde lo visual. Claro, es tridente de todos lados. Es todo, ¿entendés? Es como que me gusta más desde ese lado. Pero ponele, pasó diferente con la metamorfosis, cuando hicimos la metamorfosis, que sí yo tenía claro qué quería ver en cada uno de los vestuarios, independientemente, creo que desde antes de empezar a trabajar. Sí. O sea, ya eso a mí me vino a la cabeza lo que quería ver. Y pero de alguna manera era una obra más rígida, sí, porque venía además de un texto clásico. Claro, entonces, sí, era como más, por más transgresiones que se hicieran, me parece que Kafka había planteado los colores él, ¿no? Sí, creo que estaba todo puesto. Y me parece que voy a saltar así un montón, pero te quería preguntar, Ale, a vos, en relación a tu trabajo vocal, porque lo hemos compartido. Decime que si no corto esta parte. No, sí. Porque hemos hablado, así como a veces se habla con las mujeres que no son soprano, hablamos con los varones que no son tenores y que no tienen la voz que tiende al agudo, ¿no? Claro. Es interesante porque yo lo que siempre he tratado de transmitir es como, tranquila, vas a trabajar un montón, tranquilo, vas a trabajar un montón, pero siempre está esta sensación de no seré el príncipe, no seré la princesa. Claro. Siempre los roles son para gente que es aguda, siempre está el agudo, la gente aplaude el agudo, ¿no? Y yo siempre siendo soprano, sé perfectamente que las voces más graves son espectaculares y tienen las melodías más lindas, más difíciles también, pero como que es un mundo donde si empezás a trabajar no parás más. Y ¿cómo te fue con ese entrar a ese conocimiento? Con eso, sí, es todo un tema. Ponele, hoy por hoy estoy en Papá por Siempre y me tocaron unas melodías que para mí están como bastante exigidas como todo el tiempo. Entonces igual ahí la petaca Sí, la petaca ayuda, No, digamos que Alejandro largó la petaca ya. He largado la petaca. Viene después de la función, post-función, digo, bueno, que sí. En casa sí. En casa tomamos algunas cositas, pero... alcohol. No, qué sé yo. Fue también aceptar que mi voz es esa. Y ponele... Seba Mazzoni, que es con quien estoy trabajando estos últimos proyectos como director vocal, siempre me dice que no hay tanta gente que hoy por hoy tenga un registro grave y amplio y gordo, por decirlo de alguna manera, claro, el color sí. Y bla, ¿viste? Entonces... él está como siempre como contento, me dice, no, porque el estilo de tu voz, qué sé yo, y necesito que... Entonces, es como que terminás amigándote con esta cosa que en un principio decís, ay, yo no llego a esa canción. Claro,
Sí. Cantemos, no sé, la de Hércules. Y no, yo no te la puedo cantar. Sí. ¿Viste? Y, no, necesito un show en lo que vas a cantar El fantasma de la ópera, Jekyll y Hyde. ¿Y para qué me estás llamando? Si yo no estoy cómodo ahí. ¿Entendés? Yo estoy cómodo en otras. Y estoy bien así. ¿Viste? Entonces es como que ahora estoy como contento. El otro día volvimos a ver un par de cosas de Hermanos de Sangre, por ejemplo, y todo, y me escuché. Y yo decía, mirá qué bien. Y por ahí en ese momento, viste, como que no la tenías como demasiada fe, no te tenías mucha fe. En decir, no sé si estoy sonando bien. Uno se da muchos palos. Es muy... Viste, como que te pones a hilar demasiado fino en vez de decir, vamos a disfrutar y a dar lo mejor que puedo dar en esto, porque, loco, yo canto así. Entonces, no frustrar, sino buscarle lo mejor que puedes hacer en eso. Y para mí hoy por hoy me siento como muy cómodo con mi voz. Digo, sí, soy grave, ¿y qué? Soy grave. Soy grave, ¿y qué? La remera. Soy grave. ¿Y qué? Atrás. ¿Y qué? Sí. Y estoy muy contento con eso. O sea, estoy feliz. A mí lo que me ha pasado siempre es que nunca quise tener la voz de nadie, ¿viste? Sí. Que hay mucha gente que quisiera cantar como... Yo siempre estuve enamorado de mi voz. También con las limitaciones que tenía, ahora muchas las resolví. Pensaba hace un rato cómo nos gustaría a los seres humanos, creo que a todos, haber tenido la sabiduría que tenemos ahora en algunas cosas. ¿Qué? Yo te quiero hacer 3 obras del pasado ahora, claro. Que no me importa nada. Claro. Sí, que el cuerpo lo tengo más blando. No, y también cómo uno mira a lo lejos. Me pasó lo mismo con Hermanos de Sangre el otro día, que fue reencontrarnos de casualidad con el material y decir, yo dije, qué bien que actué esto, qué difícil que era esto, qué bien que está. El problema que vos tenés con la voz yo lo tenía con el actor, a lo mejor. Y me encantó yo darme la palmadita, ¿viste? Me parece que es lo mejor, porque uno también siempre busca la aprobación afuera, o por lo menos durante mucho tiempo. Sí. Pero no cambiaría un momento de mi carrera. Nunca quise tener la carrera, ni la voz, ni me gustaría tener más dinero, sí, por supuesto, para producir más obras. El tipo no se quería ir de viaje. Pero después... me parece que lo mejor que podemos hacer es ser más sabios, más grandes, para ser mejores artistas. Me parece que es lo mejor que te puede pasar. Sí, a mí yo siempre me consideré más actor que cantante y bailarín. Entonces, siempre lo vocal fue... Y esta cosa que hablábamos de... Mi registro es este, sí. Y no es aquel, y no es agudo, y no es tal cosa. Entonces fue como mucho tiempo, ay, puta madre. Sí. Porque actualmente sé que lo puedo resolver, pero vocalmente... Y digo, loco, hay un montón de otras cosas que se pueden hacer y un montón de otros personajes que independientemente que no sea el protagonista, porque el protagonista es tenor o es contratenor o lo que sea... O lo que le sigue. O lo que le sigue a lo agudo, viste, que decís, pero ¿por qué? Más agudo va a llegar. Mira cómo te hago un protagónico igual siendo un personaje chiquitito. Sí. Porque cómo lo aprovechas y cómo lo sabes aprovechar. Entonces, me parece que a partir de que entendí eso, me empecé a relajar desde lo vocal y empecé a cantar cosas que yo antes no creía que iba a poder nunca cantar. Porque no son hiperagudas, pero que para mí eran superagudas. Y dije, pero la puedo hacer al final. Mira, yo creí que no. Y lo estoy haciendo. Es bravo. Es bravo. Es bravo. Eso sí. Soy grave, ¿y qué? Estamos imprimiendo la remera. La estamos mandando a hacer, total. Bueno, en este podcast hay una sección que se llama El aire no da la panza. ¿Vas a hablar vos? No, empezá vos, por favor, te lo dejo. No, yo
pienso, repaso todo lo que nos han enseñado algunos maestros al revés, en relación con la fuerza, ¿no? En los varones surge mucho el tema de la fuerza. Sí. Las mujeres también, pero me imagino que a veces siento como que en los varones está casi como esperado. Claro. Como, bueno, ¿no? Por falta de recursos técnicos para explicar, como, Sí. bueno, el varón va a hacer un poco de fuerza y lo va a sacar. Claro, ¿no? claro, Como algo claro, de eso. Entonces, claro. Sí, y si tuviéramos otro podcast, te digo por qué también el cantar agudo, uno no se animaba también para que no te digan nena. por supuesto, es que viene de ahí, sobre todo viene de ahí. Yo tenía Claro. una profesora, cuando yo investigué durante años la voz del tenor, para poder acompañar tenores, pues la voz del tenor es una voz construida, pero así, artesanalmente. Y bueno, y ella básicamente lo que me decía a veces es que les tenés que decir que se permiten gritar como chicas. Claro. Pero es una frase tan difícil de meter, ¿no? Es Claro. mucho cuidado, ¿no? Y a todo lo que podés llevar a una persona a que Sí. se encuentre con sus aspectos, entre comillas, femeninos. Total. Va a sonar a desastre todo lo que estoy diciendo, pero es tan verdad. Claro. Y las mujeres encontraron con nuestros aspectos masculinos en nuestra... O sea, es como un ahí... Sí, una confusión muy grande. de Una energías, mezcla, de sí, trabajo, sí, de cómo sí. te escuchás, de lo Claro. que te permitís, de lo que no. Es re Totalmente. interesante eso Sí. que decís de la voz del varón, que no suene a nena. Claro, que no suena nena y la fuerza para sostener el aire y que la cuerda vibre. Y yo no soy profesor de canto, sé muy poco de fisiología como para explicar, pero lo que te puedo decir es que que la libertad ha sido mi cómplice más. Por supuesto que claramente sé manejar el instrumento, si se quiere, de una manera bastante aceptable, pero con la conciencia de libertad y de apertura y de fluidez he cantado mejor que con la conciencia de la fuerza y del sostener y del que terminaba haciendo cosas espantosas con mi cuerpo y en definitiva no estaba brindándole al personaje, porque hablamos de que somos cantantes de teatro, el personaje estaba encorsetado en una idea de técnica que no fluía, ¿viste? Entonces, pero bueno, no quiero meterme con cosas técnicas porque no las sé explicar. No, pero es que, como les decía antes, para nada es una, digamos esto, como una sección para que cada quien diga lo que hay que hacer, porque yo a lo largo de los años he aprendido muchísimo de todo lo que hay detrás de esta idea, de esta propuesta, pero esto que decís es precioso, ¿no? Esta idea técnica que lo que yo observaba a lo largo de los años dando clases y inclusive presenciando muestras de otras personas, ¿no? Que las personas bajaban del escenario y decían cosas como estuvo buenísimo, canté, no sé qué, y por ahí era vislumbrar al profesor y decir del aire no hice nada, después Claro. vemos, yo del apoyo no hice nada, ¿no? Como, Claro. bueno, y por ahí cuando hacía devoluciones, ¿no? Como nos juntábamos todos, cómo les fue, surgía mucho esto como, bueno, yo canté, la pasé increíble, pero qué loco, porque yo no apoyé, no pensé en el aire, no hice lo que me pedías, ¿no? Y siempre era como una observación a eso, es decir, ¿qué pasa ahí? Que primero, los que mejor la pasan son los que abandonan todo Claro. eso, ¿no? Pero cómo les vuelve a través de una culpa. Entonces, Claro. acá hay algo que está mal. Sí. Y qué suerte que dejaste que tu intuición te guíe, Obvio. que soltaste, que te olvidaste, que Claro. fuiste por otro lado. Creo que eso que vos decís de somos cantantes que actúan, Claro. nos ha salvado muchísimo en un montón de Sí. aspectos, porque a veces está esta idea sola de que de pedirle eso, ¿no? Una técnica que te haga todo. Y vos decís, Total. bueno, te lo resuelvo actuando, ¿no? Claro, sí. Es todo el cuerpo el que canta, con todo lo que... Es la persona la que canta. Algún maestro me matará que escuche, pero Para nada. que te compartí esa idea ayer, ¿no? Es el cuerpo, es un todo. No es tema, me ha pasado miles de veces de estar cantando con la garganta, pensando en la garganta, porque además estaba flojo, porque tenía mocos o lo que fuere. Pero, y es lo peor que te puede pasar. Pero cuando entregás y cuando, por supuesto que hay que
ejercitar y que tiene que haber una salud del aparato y tomar agua y hidratar y todo esto, pero me parece que la cabeza es como... Sí. Sí, a full. Vos fíjate cómo está esta idea del entregar casi a veces como una idea de abandono todo, que sea lo que sea. Claro. No abandonás nada, o sea, no, dejás no. que todo opere se acomode en sí, función. y confías en... A mí desde el principio sí, también lo de esto del aire va a la panza, era la fija. Y expandir y bajar el diafragma y que sentís que se abre acá y que la costilla se abre y que se tiene que sostener ahí. Y terminás haciendo una fuerza en todo tu cuerpo, sí, que no entendías nada de lo que tenías que hacer y la canción salía horrible y completamente plana de todo. A mí me pasaba. Hasta que de repente una vez mi cabeza hizo como un pequeño clic en donde me empecé a permitir reírme de los sonidos que estaban saliendo de mí. Que eran nuevos, eran feos entre comillas para mí, porque nunca me había escuchado ahí. Y a partir de ahí fue cuando empecé a cambiar, porque dije, no, pará, entonces tengo chance de sonar diferente, de probar cosas diferentes, no tiene que ser todo exclusivamente de esta forma. Y después otros profesores me decían, más chiquitito, no tenés que tomar tanto aire, no hace falta que te llenes de aire porque te vas a fatigar y porque... pero entonces no es que tengo que hacer una respiración y y no. Entonces, a mí me parece que está bueno eso también, a mí me pasó de ir como variando y de armar en sí mi propio... mi propia forma de cantar. Porque ¿qué me sirve de esta? ¿O qué me sirve de esta persona? ¿Y qué me dijo esta otra persona? Y después... que salga, dejar que salga. Hay muchas cosas que tengo por resolver, millones de cosas que tengo que resolver, pero hasta el momento he podido resolver los desafíos que he tenido, los pude resolver vocalmente. Y si me pongo a pensar hoy en dónde va el aire, y no sé, yo lo pienso que afuera. O sea, no pienso adentro, sino que salga de mí el aire. Claro. O sea, si me lo dejo adentro, estamos en el horno, me ahogo, ¿entendés? Claro. ¿A dónde va el aire? Ahí afuera. Claro. Que pase y se vaya. Con el sonido. Sí. Hermoso. Hermoso. Eso. Bueno, y por último, yo sé que hemos hablado del teatro, del cine, de un montón de expresiones, pero ¿por qué el amor a los musicales? Cada vez menos. Se termina una historia de amor. No, qué sé yo. Una historia de pareja continúa, una historia de musicales termina. Porque viste que el amor no lo sabe explicar mucho, no sabes por qué te enamoras. Yo creo que justamente por la complejidad que tiene y por la posibilidad de desarrollo de tantas formas artísticas, tantas áreas, tantas disciplinas, te pones formal. Me parece que contar cantando es muy bello, cuando los musicales realmente aciertan a que la canción sea una parte de la historia en un adornito, es hermoso, ¿viste? Es entrar en un código que es artificial, y como decía Pinti, el teatro tiene que ser, yo opino igual, me parece que estamos generando una obra de arte para el otro y es algo inventado, basado en la realidad puede ser, pero está bueno que se vea. Y me parece que la música, a veces uno la música la siente en el corazón, cuando estás viviendo, me enamoro y siento música, estoy enojado y siento tiene que ver con energías, con fuerzas, y la obra de teatro musical la pone de manifiesto en una partitura, ¿no? No me quiero poner metafísico, pero me parece que tiene que ver con... Pero me acuerdo cuando fuimos de viaje, fuimos a ver puro musical. Ay, sí, a mí los musicales me hacen reír. Sí. A mí Es una fiesta, cuando se ponen a bailar así tipo... Sí. ¿Qué hacen, claro, chicos? ¿ves? Y no te hablé de la danza justamente por eso, porque yo de la danza muy poco, pero siempre cuento que con vos bailábamos tap en Saltimbanquis y bastante bien. Yo tengo mis zapatitos todavía. Me los compré yo ahora, te conté, ¿no? No. Me compré mis zapatos de tap por primera vez a esta edad, y porque si bien creo que en Billy yo no voy a bailar, salvo en el final,
con todos, un pedacito muy chiquitito e incluso sin zapatos, pero ahora la semana que viene empiezo a hacer un seminario porque quiero tener la herramienta, porque sí. me divierte, me gusta. Es hacer música también con los pies, ¿viste? Es hermoso el tango. Total, cuando yo usé un corset 4 años por la columna, entonces lo que me previeron fue la danza. Entonces yo tomaba clases de danza escondidas de mi mamá, de mi papá, de todo el mundo, me las pagaba como podía siendo mesera. Y claro, las clases de tap eran, me acuerdo que una vez yo le pregunté al médico como que no era, tipo, tengo una amiga que tiene un corset como yo. Que, bueno, tiene problemas en la columna y tengo una cosa, ¿viste? Y me acuerdo que él se debe haber dado cuenta de toque y me dijo como, bueno, el tap es lo peor, ¿no? Ah, ok. Y a mí me quedó como esa... Y yo las clases de tap que tomaba las bailaba con un miedo, porque era tipo, me voy a lastimar, me costó un montón salir de ahí, pero qué divertidas que son. Sí. Qué divertidas las clases. Sí, de tap. ojalá pueda coordinar. El deseo. Básicamente. Me deseo de coordinación. coordinación. Sí, no, qué lindo. ¿Podemos volver un poquito al por qué el amor a los musicales? Pero Sí, claro, un segundito estamos en es. eso, ¿eh? Porque, digo, viste que vos también en un momento dijiste algo de, no, porque Magalí, bueno, es así porque viene del teatro musical, en donde la actuación es una pata Ay, es más floja. aferrada al texto. Claro, ¿entendés? Porque es una pata floja. Y creo que el amor mío hacia los musicales es para demostrar lo contrario. Ok. O sea, porque digo, no, loco, no es una pata floja, es cómo te lo vas a tomar vos. Si vos te lo tomás de esa manera, si vos te lo tomás alabado, a decir, yo vengo a cantar, yo canto los coros, o si realmente le vas a poner realmente la intención y a la actuación para que eso trascienda y sea algo más que el musical solamente bailo y canto y pongo una cara, ¿entendés? Entonces, como yo no me rehúso a caer en esa y mi investigación constante dentro del musical es indagar en la actuación y que desde la actuación el personaje te cante y baile Y se ponga un vestuario. y se ponga un vestuario, creo que de ahí viene mi amor por el género de los musicales. Es para decir, no sé, quien me vea diga, bueno, che, no, este pibe actúa, está dando otra cosa. Yo creo que no te ha ido mal porque te ganaste muchos premios como actor. Es verdad. En musicales. Bravo. En musical, Bravo. gracias. Sí. No, de verdad lo digo. Marca una diferencia. Me parece que sí, está bueno poder decir, loco, no es un género Es una obra de teatro. liviano, ¿entendés? El musical. Así que creo que viene por ahí. Bueno, Hermoso. para reivindicarlo. Para reivindicar. Mirá vos, qué Quijote que sos. ¿Viste? Quisiera haber grabado un episodio contando todos los papelones que hemos hecho juntos, pero vamos a conservar. Vamos a tratar de que Qué esto lindo. continúe. No, tenés que hacer uno mantener con una y imagen. llamar más amigos, por ejemplo Mariela. Mariela ya grabó. Pero hablando de papelones, Sí. Bueno, a bueno. todos en general les pido como que me cuenten papelones. hermoso, Pero es quiero. hermoso. ¿Puedo hacer, sabes qué? Un episodio que sea papelones del musical y Sí. nos juntamos así, la llamamos a Laura, Me encanta. que Me nos va a muero. ganar a todos. Sí. sí, Laura se ha Por el caído modo de en muchos contar escenarios. la anécdota, en realidad. Sí. Nos juntamos y cada quien va contando uno. Y ahí y ahí ta. lo metemos. Va a durar como mucho, pero Mucho. por las risas en el medio, Va a ¿entendés? quedar- Las anécdotas van a ser muy cortas, lindo. pero vamos a estar estallados. 2027 papelones. Papelones. del musical. Papelones en el musical. Ahí está. Hermoso. Gracias, amigos. Pues gracias a ti. En serio, está hermoso. Gracias. Hermoso. Y así termina la charla que tuvimos con Alejandro y Mariano. En la descripción del podcast voy a dejar los links para que puedan conocer más acerca de su trabajo y de los espectáculos en los que se encuentran para que puedan ir a verlos. Espero que hayan aprendido y disfrutado de esta charla tanto como yo. Soy Magalí Sánchez Alleno y me despido hasta el próximo episodio.